Psicólogo clínico por más de 24 años, 23 años de ellos trabajando en el área correccional, sí, hablando precisamente con los delincuentes, criminales y hasta los asesinos. ¿Qué piensan? ¿Por qué lo hacen? Me acompaña hoy el doctor Luis Rodríguez en Perfil Criminal, que comienza hoy. Perfil Criminal TV. Doctor, gracias por acompañarnos y hoy vamos a comenzar con un nuevo perfil. Usted tiene una experiencia muy importante en el ámbito psicológico, pues usted se sienta de tú a tú con los criminales, con los asesinos, y averigua qué piensan, cuáles son sus motivos, por qué lo hacen. Y yo, para empezar con un perfil, quisiera que comenzáramos hablando de lo que muchos han catalogado como quizás el único asesino en serie que ha tenido Puerto Rico, el famoso Ángel de los Solteros. ¿Usted lo conoció y lo entrevistó? Sí, correcto. ¿Verdad? El Ángel de los Solteros, ¿verdad? Su nombre correcto es Ángel Colón Maldonado. Ángel lleva dentro de la institución, ¿verdad? Desde los años 80, debido, ¿verdad? Al caso, a los múltiples casos, ¿verdad? Que se le atribuye. Específicamente, ¿verdad? Pues asesinato, ¿verdad? Ese título que tiene del Ángel de los Solteros obedece a que la gran mayoría de las personas a las que él le quitó la vida, pues eran personas ¿verdad? Gays, ¿verdad? Homosexuales principalmente. Y eso causó cierta conmoción en la comunidad gay en un momento dado, que levantaron el grito en el cielo porque pues, estaban detrás de la comunidad, los estaban acechando y tenían cierto temor. Y hubo una figura pública que perdió la vida. Correcto. A manos de Ángel, que fue como que el detonante de toda esta situación. ¿Habrá sido la niñez lo que provocó esto en Ángel? ¿Su estado de niñez, la forma de crianza? ¿A qué usted le puede atribuir esta conducta de Ángel? No, Ángel, ¿verdad? Hay información limitada referente un poco a su historial. Lo que sí se sabe, ¿verdad? Es que Ángel aparentemente pues, tuvo ¿verdad? Una niñez aparentemente adecuada, pero lo que aparentemente también ocurre es que durante su adolescencia él tuvo algunas experiencias ¿verdad? Con personas de su mismo sexo posiblemente, lo cual realmente pues, ¿verdad? Le provocó algún tipo ¿verdad? De alteración. Ángel ha sido muy parco en términos de hablar sobre todos estos elementos, ¿verdad? No ha sido directamente, porque Ángel pues, mayormente se pasaba mucho tiempo en la calle, ¿verdad? Durante su adolescencia, pero las personas que lo llegaron a conocer o que lo conocían pues no pueden hablar, ¿verdad? Ni pueden reafirmar de que realmente hubo algún elemento, ¿verdad? Alguna experiencia que le pudo haber marcado. O sea, no reafirman eso en las conversaciones con él. No. Y la experiencia, por ejemplo, de que algunos decían de que él estuvo entonces en la prostitución masculina para llegar a conseguir sus víctimas. Eso es cierto, eso logra trascender las conversaciones con él. Bueno, ¿se logró probar? No hay una evidencia contundente. Lo que ocurre es que Ángel era un joven, ¿verdad? En la prensa ha habido fotos de él. Ángel era un joven apuesto, era atractivo y aparentemente sí, pues tenía, ¿verdad? Presentaba atracción hacia ambos sexos, ¿verdad? Ambos géneros. Así que posiblemente, ¿verdad? Mayormente hubo unas experiencias que posiblemente él pudo haber comenzado. Y aparentemente es cierto, ¿verdad? Él pudo haber estado dentro de ese marco, ¿verdad? Dentro de esos elementos. Siempre se ha hablado que en el área del condado, ¿verdad? Mayormente, hace mucho tiempo atrás, había unos sectores muy marcados, ¿verdad? Muy seleccionados, donde realmente eran específicamente donde estaban esas, ¿verdad? Las personas homosexuales, negocios, y se pasaban mayormente, ¿verdad? En esa área. Y él pues, frecuentaba ese elemento.
Dentro de las personas a las que él ¿verdad? Se le acusa, hay personas muy prominentes en aquel momento dado, profesionales. Ese que mencionaste, ¿verdad? Que acabas de mencionar, Iván Frontera, era, ¿verdad? Era abiertamente una persona homosexual. Y que era de conocimiento público y una figura en los medios de comunicación, sí. Y brava con las Miss Universe y los concursos de belleza y todas estas cosas. Así que, y aparentemente lo que ocurrió con él, esos encuentros, es lo que aparentemente siempre ocurría. Otra cosa es que no solamente los casos de asesinato de Ángel se remiten solamente a Puerto Rico, sino que en Estados Unidos. O sea, realmente, eso pasó cuando él sale de alguna manera huyendo de la isla. Correcto. Hubo unos asesinatos en Puerto Rico. ¿Verdad? Había ¿verdad? Una preocupación bien grande con una serie de personas homosexuales que estaban apareciendo, ¿verdad? Que aparecían asesinadas, pero no se sabía quién era. Sin embargo, obviamente, no es hasta tanto, ¿verdad? Ocurre el asesinato de Iván Frontera, que realmente entonces lo vinculan a él. Específicamente, él sale hacia los Estados Unidos inmediatamente y viaja a diferentes estados de Estados Unidos. En California también, obviamente, hubo también unos casos de asesinato donde realmente hubo hasta un productor de Hollywood que realmente él también le quitó la vida, y entonces ahí es que aparentemente lo empiezan a vincular porque una amiga de ese productor lo había visto allí y lo pudo identificar, así que realmente inmediatamente lo identificaron. Pero cuando él se entera, ¿verdad? Que lo estaban buscando, que realmente lo estaban, ¿verdad? Que él era la persona que estaban buscando, pues él regresa, ¿verdad? Mayormente no necesariamente para entregarse, sino mayormente él regresa a Puerto Rico. Él regresa a Puerto Rico. Él no lo atrapan en Estados Unidos, que algunas historias de que lo atraparon en Nueva York y lo trasladan a Estados Unidos, lo trasladan a Puerto Rico. Él lo identifican en Estados Unidos porque ya lo estaban buscando. Y obviamente, pues aparentemente en intersección, ¿verdad? Con diferentes estados, pero lo lograron localizar y lo extraditan. Porque Puerto Rico había puesto, ¿verdad? Había colocado una búsqueda en él y lo habían identificado, ¿verdad? Que lo estaban buscando. Así que él estando, ¿verdad? En Puerto Rico, pues entonces ahí Puerto Rico es los primeros que lo reclaman, ¿verdad? Como que él tenía obviamente unos casos. Allá estaba vinculado, pero realmente allá el proceso estaba más, ¿verdad? Un poco más atrás. Doctor Rodríguez, ¿qué le dijo Ángel a usted? Ángel, la evidencia, ¿verdad? En los medios y los videos que pueden obviamente existir, las fotos que pueden existir, Ángel llega durante todo su caso legal en el tribunal, presentó un cuadro delirante, ¿verdad? Religioso, ¿verdad? Tenía unos pensamientos y unas verbalizaciones religiosas muy, muy marcadas. Interesante. Inclusive, ¿verdad? La foto que uno busca de esa época es cuando sale del tribunal, ¿verdad? Sale hasta con una Biblia. Sale con una Biblia, esa es la foto usual. Exacto. Que se conoce de él. Y era que realmente, ¿verdad? Aparentemente él, pues obviamente, ¿verdad? Posiblemente como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Es por ahí va. ¿Cómo yo puedo asociar el tema religioso de alguna manera? Y lo vamos a tocar más adelante en otros casos, ¿verdad? Que también tienen que ver con este tipo de temas religiosos. Pero ¿cómo yo asocio el tema religioso y tener una Biblia en la mano cuando estoy matando gente también? ¿Cómo uno maneja eso en el pensamiento de un criminal? Bueno, lo que pasa es que Ángel siempre mencionaba en el pasado de que realmente él veía como eso que estaba haciendo como una, ¿verdad? Como haciendo justicia, ¿verdad? Lo veía como algo que él quería y tenía que hacer. O sea, el delirio es una idea falsa, ¿verdad? Una creencia falsa sobre algo. Y él lo tenía, él estaba establecido dentro de esa idea, ¿verdad? De ese marco específico. O sea que para los efectos prácticos diríamos que él estaba salvando al mundo, eliminando los gays. Eliminando, correcto. Sí. O sea, y eso fue, inclusive luego, ¿verdad? Eso fue parte de su funcionamiento, ¿verdad? De su manera de él manejarse en la institución. De igual manera,
Ángel siempre fue ¿verdad? Un confinado peligroso. Sí. Debido a realmente sí. O sea, ¿Tuvo encontronazos en las instituciones sí, con gay o que tuvieron la apariencia de ser gay también? Sí, Ángel, la experiencia que por lo menos nosotros tuvimos en muchas ocasiones con él era que realmente si él identificaba, ¿verdad? Si él veía o él percibía que una persona podría ser o podría pertenecer a la comunidad homosexual, ¿verdad? Pues técnicamente pues, corría peligro y él lo iba a atacar, lo atacaba y fueron varias ocasiones en que eso ocurrió así. Dentro de la institución. Dentro de la institución. O sea, realmente dentro de ese marco delirante, ¿verdad? Psicótico, que él estuvo por mucho tiempo, esa era su manera de él funcionar. ¿Cómo está Ángel hoy? Pues, ¿verdad? Ángel ya no está en ese mismo, ¿verdad? En ese mismo nivel. Ángel obviamente ya está en sus 50 y pico de años, ¿verdad? Ya Ángel está los trastornos de la personalidad, igual que muchos de los trastornos, pues a la medida que va pasando el tiempo, las cosas van disminuyendo, el nivel de agresividad baja considerablemente, ¿verdad? Y esas ideas o realmente ese ímpetu, ese deseo, esa energía para hacer daño y para tornarse agresivo, pues baja considerablemente. Y no, actualmente Ángel está en su institución en Ponce, en el complejo correccional de Ponce, y él vive allí, ¿verdad? Obviamente su sentencia es sumamente larga, ¿verdad? Y eso es así debido a que realmente ¿verdad? El estado de California, que fue el que lo estaba reclamando en un momento dado. Querían extraditarlo hacia California. Lo quería extraditar. En California, ¿verdad? Como deben de tener conocimiento, está la pena de muerte. O sea, correcto. Ángel cualificaba para la pena de muerte y el caso iba dirigido hacia eso. ¿Usted ha escuchado, ha visto, ha estudiado a alguien parecido a Ángel? Bueno, en Puerto Rico han habido casos muy parecidos a él, ¿verdad? Posteriormente aquí hubo momentos, ¿verdad? Ahora mismo no recuerdo, pero me parece también hubo un caso muy parecido de unas personas de la comunidad LGBT, ¿verdad? Que es lo que ahora se conocen, que empezaron a aparecer y identificaron a un joven donde se le pudo obviamente atribuir, ¿verdad? Mayormente. Y es un poco ¿verdad? el más similar. Pero así como un asesino en serie, ¿verdad? Que es lo que aquí pues, se llama, o sea, ¿verdad? Se le conoce de personas, pues no sería. O sea, sí han habido personas que han uno o dos, ¿verdad? Pero realmente el tiempo ha pasado mucho tiempo, no ha sido... pero a ese nivel no. A escalar el mismo nivel de Ángel no ha llegado aún. Inclusive, Ángel está acusado, o sea, Ángel aparentemente, o Ángel admite, solamente, creo que si no estoy muy, ¿verdad? Si no me falla la memoria, creo que solamente admite de 7 a 9 personas. Yo recuerdo haber Sin que embargo, le ha dicho sobre 7. Realmente se piensa que fueron mucho más casos que eso. Lo que pasa es que obviamente... recuerde que en Estados Unidos, ¿verdad? Él viajó por diferentes estados, claro. Personas que aparecieron, que muchas veces son personas que eran de la calle, ¿verdad? O que realmente vivían, no tenían nadie que lo reclame, ¿verdad? O ya estaban muy independizados, la familia no sé dónde estaba y comenzaron a aparecer. Así que el atribuirle directamente con él, eso es lo que no se pudo... No hay forma de amarrarlo. No. De linkearlo en y él español. Nunca, no. Y él, que él haya dicho abiertamente, no. Él fue siempre fue y ha sido muy reservado en ese tipo. Inclusive, ¿verdad? Nosotros los profesionales o las personas que nunca entramos mucho en el tema porque realmente eso como que le evocaba, ¿verdad? Y podía activar ese chip que empezó a dormir. Sí, y realmente, exacto. Y realmente muy pocas veces, ¿verdad? Dirigíamos directamente a eso porque él... ¿verdad? Presentaba y puede ser que todavía pueda presentar un poco conducta impredecible referente a eso, ¿verdad? Porque no sabemos cómo esa persona, ¿verdad? Ese cerebro puede reaccionar ante una situación. Perfil Criminal TV. Vamos a usar otro perfil, porque obviamente pues, vamos a aprovechar todo el conocimiento que usted tiene en interacción con estas personas.
Y el perfil que quiero usar ahora es de otra persona que Puerto Rico recuerda, pero hay generaciones que no. Y es de Héctor Mercado Cedeño, el famoso monstruo de Utuado, que muchas personas recuerdan, pero hay una generación completa que no conoce nada de la historia de este ser humano. ¿Qué le dijo él a usted? Pues yo conozco a Héctor no en el tiempo en que él comete su delito, yo lo conozco a él 10 años antes, aquí para... 10 años antes. Ujú. O sea que él ya estaba involucrado en temas de necesidad de análisis y recomendaciones médicas mucho antes. Bueno, lo que pasa es que Héctor, yo conozco a Héctor en el 1993, porque no sé en 1992, porque no sé si recuerdan que aquí hubo las famosas inundaciones del 5 o 6 de enero, Claro. donde realmente los pueblos centrales y una Recuerdo serie, eso. ¿verdad?, se inundaron. Y uno de los pueblos que se inundó fue Utuado. Sobre todo la urbanización Cabrera, ¿verdad?, que es una urbanización muy céntrica y que realmente pues el pueblo había recanalizado, ¿verdad?, ese río lo había desviado y eso fue por eso es que realmente esa urbanización se inundó, ¿verdad? Las casas estuvieron hasta debajo del agua. Porque Héctor vivía allí y yo en ese momento dado, que no era psicólogo, estaba a nivel de bachillerato casualmente, trabajé en una propuesta federal con lo que era antes la Secretaría de Salud Mental, para brindarle consejería en crisis a estos pueblos. Y a mí específicamente me tocaba a los pueblos de Utuado, Jayuya y Adjunta. Doctor, esto es ya cuando él regresa de Estados Unidos a Puerto Rico. Él había regresado hacía poco de Estados Unidos junto con su esposa. En aquel momento tenía 2 niñas muy pequeñitas, ¿verdad?, muy bebé. Él regresa a Puerto Rico y se instala obviamente en Utuado, ¿verdad?, porque Carmen, que era la esposa, vivía en Utuado y ellos eran de Utuado. Y ellos, obviamente, él se instala en una casa a la ribera de ese río que ¿verdad?, que yo le estoy mencionando, en una casa que la defensa civil había clausurado y la había obviamente eliminado, ¿verdad? Como que no se podía vivir. O sea que básicamente él invadió. Él invadió esa casa, la abrió y se quedó a vivir ahí, ¿verdad? Y obviamente le instaló, ¿verdad?, luz y agua, ¿verdad?, de una manera no legal, y estaba viviendo ahí. Supuestamente en espera y en búsqueda de, obviamente, que el gobierno, el municipio le otorgara. Así que es que yo lo conozco ahí. Él fue cliente de nuestro, ¿verdad?, de ese programa y nosotros le dimos servicio en aquel momento dado porque fue una de las familias, ¿verdad?, que el municipio, independientemente la había invadido, ¿verdad?, y no estaba adecuadamente ubicado, pues había sido afectado. Así que nosotros, ahí es que yo lo conozco. Estuve en el año que estuve trabajando para esa propuesta federal, que era con FEMA también, pues lo conocí. En aquel momento dado, pues... ¿Cómo era? Héctor era muy hablador, muy conversador, era inteligente, aunque no tenía educación, pero tenía el don de la palabra y hablaba mucho. Sin embargo, su esposa, Carmen, le tenía mucho temor porque él era maltratante. Yo no le puedo decir, ¿verdad?, no puedo confirmar ni afirmar que en ese periodo en que obviamente lo conocimos durante ese año fue maltratante. Pero sí, Carmen nos llegó obviamente en varias ocasiones en ausencia de él. En ocasiones cuando llegábamos así de imprevisto, porque estábamos en el pueblo y íbamos a ver si estaban bien, ella sí nos expresaba, ¿verdad?, que él era muy celoso, que realmente era una persona muy, ¿verdad?, muy agresiva cuando se molestaba. Al punto que, como le digo, ¿verdad?, Carmen a veces cuando nosotros llegamos y él no se encontraba, Carmen nos pedía, ¿verdad?, por favor, lleguen en otro momento o esperen a que él llegue para, ¿verdad? ¿En algún momento en esa interacción usted llegó a ver quizás rasgos de maltrato en Carmen, de golpes, de violencia, algo por el estilo? Nada. No, solamente la expresión de Carmen de ser una, ¿verdad?, de temor, ¿verdad?, de una persona que realmente le tenía temor y que realmente
podríamos decir, ¿verdad? El respeto, ¿verdad? Que a veces se le tiene a una persona que a veces uno conoce que puede reaccionar de una manera agresiva. Unos años después ocurre la Casualmente, tragedia. casi 10 años después. 10 años después. Casualmente, ¿verdad? Ya yo estudié, ¿verdad? Me gradué y estoy trabajando. Y da la casualidad que realmente, ¿verdad? Escucho por la televisión pues sobre el delito, ¿verdad? Sobre el caso de él y mencionan el nombre de Héctor Mercado. ¿Qué pasó por tu mente ahí mismo? Bueno, le tengo que mencionar que realmente rápidamente pues, viré la cara a ver quién, ¿verdad? Porque si era o no era. Al momento y a ese momento y al momento ahora mismo, el único Héctor Mercado que yo conozco fue él. O sea, yo no he conocido ningún otro Héctor Mercado y todavía no conozco ningún otro Héctor Mercado. Así que realmente no es, ¿verdad? No lo podía confundir con nada. Así que me viro, ¿verdad? Rápido, pues, me atiendo la televisión cuando realmente sale ¿verdad? Su rostro, que uno de los elementos, ¿verdad? Que me impresiona es que no había cambiado, habiendo pasado 10 años, no había cambiado considerablemente, ¿verdad? 10 años son, ¿verdad? Es un bastante tiempo considerable, y no había cambiado tanto, o sea, realmente era el mismo Héctor Mercado que yo más o menos, ¿verdad? Que yo recordaba, que yo obviamente sabía y conocía, ¿verdad? Mayormente, y un poco cuando se habla de lo que ocurrió, ¿verdad? En ese caso, pues, tengo que mencionar que no me extrañó, porque realmente Héctor cumplía con un perfil muy, ¿verdad? Con el perfil de una persona maltratante, con una persona peligrosa, ¿verdad? Que realmente pudiera obviamente ocurrir. Claro, un caso, ¿verdad? Nadie puede imaginar que realmente un ser humano, ¿verdad? Una persona pueda tomar la vida, ¿verdad? De su propia esposa. Y de la forma que lo hizo. Y de sus hijas. Y de la forma que lo hizo claro, también, ¿verdad? Todo y de la manera en que lo hizo, ¿verdad? Eso es lo que obviamente hace muy impactante el caso, ¿verdad? Y Ángel, y en este caso Héctor, cuando la policía logra atraparlo, hace una expresión para las cámaras de televisión que se marcaron muchísimo. Y es que un periodista le pregunta a Héctor que por qué no se suicida. Y su contestación es, déjame explicarte. Si usted se hubiese matado, ¿usted tuviese oportunidad de arrepentirse? No, ¿verdad? Pues yo no me maté para poderme arrepentir. Estoy parafraseando un tanto lo que, Claro, sí. lo que él dijo. Tú no te has privado de la vida si querías estar junto Ahí con va tu otra vez. familia. Ok, déjame explicártelo. Si tú matas a este caballero, tú tienes perdón y salvación. ¿Sabes por qué, verdad? ¿Te arrepientes? Ajá. Pero si tú te matas, ¿tienes tiempo de arrepentirte? No tienes, ¿verdad? ¿Usted tuvo la oportunidad de entrevistarlo después de eso? Posteriormente a eso, Héctor, una vez lo apresan, lo envían, él entra por el Centro Correccional de Ponce. Allí obviamente toman las medidas protectivas contra él, ¿verdad? O hacia él, para protección. Y obviamente Héctor presentaba un cuadro que aparentemente necesitaba algún nivel de hospitalización. Así que Héctor es trasladado al Hospital Psiquiátrico Correccional, que en aquel momento dado se encontraba en el Hospital de Centro Médico en Río Piedra. Recibió tratamiento, o por lo menos, ¿verdad? La estabilización que necesitaba en ese momento dado, la medicación o la intervención psiquiátrica necesitaba ese lado. Y él mismo pidió regresar, ¿verdad? Que él no quería permanecer ahí, pidió regresar. Se regresa, ¿verdad? Nuevamente, porque dentro del cuadro lo que se estaba buscando, se estaba esperando, pues se veía bastante estable dentro de todo. Y entonces él regresa. Ahí es que en ese momento ocurre, ¿verdad? Que realmente entonces Héctor, unos días posteriores a que él llega del hospital psiquiátrico, pues muere, lo encuentran muerto en esa área. ¿Suicidio? Sí. ¿Por qué? Suicidio porque antes, durante ese proceso, desde que él fue apresado hasta ese momento en que él muere, había habido un acercamiento por parte de su abogado para realmente poder evaluarlo, ¿verdad? Como un elemento importante para, ¿verdad? Para llevar a cabo su proceso de defensa. Y la doctora Carlos Romey,
¿verdad? Fue la psicóloga clínica con especialidad en área forense que lo llegó a evaluar, y lo llegó a evaluar con unas pruebas psicológicas y pudo obviamente determinar. Dicho de paso, ¿verdad? Eso nunca se tuvo que presentar en corte porque realmente Héctor no llegó, ¿verdad? a ese proceso. Pero sí se pudo administrar varias de esas pruebas, algunas de esas pruebas, y se pudo obviamente obtener una información. Y era que Héctor practicaba la santería de mucho tiempo, y siempre obviamente lo practicaba en ese aspecto. Y aparentemente, y ahí es que está el enlace, ¿verdad?, con ese tipo de expresión, es que realmente Héctor lleva a cabo ese, ¿verdad?, ese acto, ¿verdad?, esos asesinatos, ¿verdad?, contra su familia, debido a que Héctor aparentemente había que unas fuerzas del mal con las que él estaba luchando, y que realmente había una deuda que había que cobrarle a él. Los detalles específicos, ¿verdad?, no se saben mucho porque realmente quien conoce los detalles o conocía esos detalles tenía que haber sido Héctor. Pero a través de, obviamente, de la evaluación, de las pruebas que se le administraron, de cosas que él llegó a verbalizar y pudo explicar dentro del proceso evolutivo, sale a relucir este elemento, ¿verdad?, de que realmente él practicaba la santería, que había unas fuerzas del mar que realmente estaban ¿verdad?, acechándolo, y que realmente querían cobrarle una deuda a él, y que había llegado el momento en que si él no pagaba esa deuda, que no sabemos lo que es, pues entonces iba en contra de su familia. Así que aparentemente, ¿verdad?, él entonces toma, ¿verdad?, lleva a cabo el delito de asesinar a su esposa. ¿Cómo él puede determinar qué día tenía que asesinarlo? Porque ya los tenía encima. Porque aparentemente funcionó como un juicio. O sea, había un tiempo límite, había unas fechas límites. O sea, en toda la película que él tenía en el sistema, ya habían fechas, habían cosas establecidas específicas, y él tenía que tomar esta decisión antes de tiempo. Claro. Se piensa, ¿verdad?, y se cree y se piensa que tanto el día en que él lleva a cabo su delito, ¿verdad?, el caso de asesinar a su esposa y sus hijas, y el día en que él toma, el que obviamente él se suicida, fueron unos días específicos, unos días determinados por él, ¿verdad?, porque realmente fueron, ¿verdad?, de esa manera. Así que él aparentemente, para salvar a su familia de que realmente no, ¿verdad?, la fuerza del mal, cualquiera que sea, no, ¿verdad?, no tomaran en posesión de su esposa y su hija, pues entonces él, pues, para garantizar de que realmente su esposa y su hija fueran realmente, ¿verdad?, al otro lugar, ¿verdad?, que obviamente fueran ángeles, pues entonces lleva a cabo este proceso. Por eso es que él responde que ¿por qué no te suicidaste? Claro. ¿Verdad? Porque obviamente dice, ¿verdad?, que el hecho de que realmente si yo me hubiera suicidado, pues no necesariamente... ¿Cuándo o por qué él toma entonces la decisión posterior de quitarse la vida? ¿Eso se logró analizar? No se sabe a ciencia cierta, ¿verdad?, el elemento específico, pero aparentemente él estaba esperando un día y un momento específico, porque él, de la manera en que él se suicida, es con un conjunto de una ingesta de medicamentos que él había estado guardando. O sea, que él estaba preparando el momento. Había un timing para esto también. Correcto, sí. Aparentemente había un timing porque él no fue que realmente alguien le dio, porque Héctor en todo momento siempre estuvo aislado, no tenía contacto con nadie ¿verdad?, del grupo de la comunidad confinada por su seguridad, ¿verdad?, sobre él. Así que él sí estaba en un tratamiento psiquiátrico donde se le daba unos medicamentos, y que realmente él aparentaba estar tomándoselo, pero lo estuvo guardando hasta un momento dado, el día que realmente él determinó o estaba determinado para él morir. Él hace se toma esos medicamentos, hace ingesta de todos esos medicamentos, y ahí obviamente, así que aparentemente... Santería de por medio, llega la religión nuevamente en este tema. Inclusive realmente la comunidad, un momento dado, llegó a mencionar que sí, ¿verdad?, confirmaron de que realmente dentro de ese núcleo familiar o de ese entorno familiar y social, la santería formaba parte de ese proceso. Sí.
TV. Vamos a otro perfil importante también, porque no muy lejos de ahí estaba un individuo de nombre Justino Sánchez. Estamos hablando de Florida, del municipio de Florida. Este decidió quemar a su familia el día de Año Nuevo. Esa es la historia que conocemos de él. ¿Qué más usted sabe de Justino? Pues Justino había vivido por mucho tiempo en Estados Unidos también. Había vivido, ¿verdad? Regresa a Puerto Rico para obviamente tomar, ¿verdad? Para hacerse cargo de una compañía, ¿verdad? Que tenía su papá. Entiendo que era de mudanza, ¿verdad? De mudanzas, algo así era. Para tomar, ¿verdad? Para obviamente responsabilizarse, ¿verdad? Su papá ya era una persona mayor, ya estaba obviamente en proceso, ¿verdad? Posiblemente de retirarse, un poco. Y Justino venía, ¿verdad? Había estado aquí pues por eso. Sin embargo, Justino pues obviamente ¿verdad? No presentaba un comportamiento adecuado, con mucha dificultad, ¿verdad? En diferentes áreas. Y los hermanos, ¿verdad? O un grupo de personas de su familia no estaba de acuerdo con que realmente aparentemente Justino se hiciera cargo sobre eso, ¿verdad? Así que él comienza, ¿verdad? Y comienza un poquito a planificar, ¿verdad? A establecer ¿verdad? Cómo obviamente trabajar con todo esto. Y entonces planifica ese día. Que dicho sea de paso, como dicen, ¿verdad? Como dice a veces la policía, la tarjeta no fueron los que murieron. ¿Ah, no? No. ¿Y detrás de quién iba él? Estaba hablando de un hermano, ¿verdad? Que casualmente no estaba ese día. No llegó. Lo habían invitado, lo habían llamado, ¿verdad? Porque él había planificado. O sea, esto fue, él este día de Año Nuevo, él decide hacer una cena de Año Nuevo en su casa y él invita a su familia inmediata, incluso a un sobrino que estaba por casarse, y la novia es la primera vez que estaba en Puerto Rico. Que venía a conocer la familia. O sea, ese sobrino que entiendo que estaba estudiando ingeniería o algo así en Estados Unidos, venía a Puerto Rico para presentar a su novia, a la familia, ¿verdad? Así que esa joven y obviamente el sobrino, desconocían, ¿verdad? Posiblemente y claramente desconocían de la problemática familiar que obviamente podía existir. Y Justino pues había un problema familiar entre hermanos, ¿verdad? Referente... ¿Celos entre hermanos? ¿O tú eres mejor que yo? ¿Cómo es la cosa? Sí no podría decir si celos específicamente, pero podría ser realmente el hecho de que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Porque ¿verdad? Con lo que el papá le quería. La encomienda. Y lo que realmente Justino, de alguna manera, posiblemente estaba exigiendo, ¿verdad? O estaba solicitando que él fuera, ¿verdad? Mayormente, Justino tenía problemas. Él dijo cómo lo planificó. Él especificó qué hice, cómo lo eché, cómo los prendí, cómo los dejé allí dentro de un barbecue. ¿Qué dijo él? O sea, él lo que mencionó siempre, ¿verdad? O llegó a mencionar varias veces en el hospital, o las veces, ¿verdad?, que se pudo intervenir con él, era que él lo había planificado no a muy largo plazo, ¿verdad? No por mucho tiempo, sino que realmente fue una idea que le vino recientemente al día de los hechos. Y entonces él comienza a establecer como un plan de cómo obviamente lo hace y comienza a llevar a cabo ese plan, ¿verdad? Haciéndose ¿verdad? Siendo accesible pues, lo del tanque, la mecha, ¿verdad? Él hizo una mecha ¿verdad? Casera, ¿verdad? Pero los tanques, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, invitar a las personas. Él llamó a las personas, los invitó. O sea, esas personas no estaban allí por mera casualidad. O sea, él había llamado, lo había solicitado. Era un grupo más grande de personas que habían solicitado. Algunos de ellos no pudieron venir, ¿verdad? Porque era una fecha memorable, ¿verdad? Y aparentemente pues no todos. Esto fue 1 de enero. Con quien él quería principalmente no llegó, no estaba. Pero él sigue con su plan. O sea, realmente él no se echó para atrás
No fue algo que él dijo, bueno, pues no, esto no era lo que yo pensaba, esto no era lo que yo quería, no era esto lo que yo había pensado, y pues cesó. Al revés, él obviamente le dio... ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Lo ven como un grado de locura o lo ven como una fuerza de maldad absoluta de estas personas? ¿Verdad? Yo pienso que, bueno, el ser humano una persona es compleja, ¿verdad? Y realmente estos elementos pues a veces se pueden dar. Yo creo que Tino estaba pasando por una situación de mucha ansiedad, estaba teniendo muchos problemas, así que realmente yo creo que realmente ese elemento de tanta, ¿verdad? De tanta situación, de tanta ansiedad, de tanta problemática, habían, como le dije, ¿verdad? Habían miembros de su familia que aparentemente, según él alega o alegó, estaban en contra de él o estaban, ¿verdad? Él se sentía como acorralado. Así que yo no dudo de que realmente todos esos elementos fueron los que lo fueron llevando un cúmulo para llegar al detonante. A que realmente él siguiera, ¿verdad? Buscando una manera de cómo solucionar o realmente resolver la situación para posiblemente él sentirse a lo mejor un poco mejor. Y lleva a cabo un plan y realmente pues, ¿verdad? Ese pensamiento pues ¿verdad? Se nubla y realmente se pone muy estructurado, donde realmente esto es lo que yo pensé y esto es lo que yo quería hacer y hacia eso vamos. Perfil Criminal TV. Doctor Luis Rodríguez, vamos a otro perfil que siempre va a ser un resultado interesante porque vamos a hablar en este perfil de Coralis Campos. Y muchas veces, ¿cómo uno puede entender lo que puede ser un trastorno mental transitorio? En el caso de esta muchacha, pero esta historia tiene que ver incluso de cómo utilizar sus hijos de alguna manera para adelantar otra causa. ¿Qué sabemos de Coralis? Pues Coralis era una joven que vivía, ¿verdad? Con su pareja, que no era, ¿verdad? Que estaba, había ocurrido una situación el día de los hechos, una discusión donde realmente él, pues, ella le estaba reclamando pues unas cosas y él, en términos en el coraje, ¿verdad? Y no sabiendo que realmente ella era una joven agresiva, impulsiva, en su proceso, que entonces le llegó a verbalizar algo muy relacionado, ¿verdad? Como que realmente me voy para otro lugar, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a retirar por el día ahora mismo. Y se llegó a ir, ¿verdad? Y ella en amenaza, ¿verdad? Le dice que realmente ¿verdad? Va a hacerle daño a sus hijos, pero nadie necesariamente piensa y cree que eso va a poder ocurrir. Así que ella lo que hace es que realmente ¿verdad? Le echa un líquido flamante adentro de la casa y le prende fuego con ella adentro, porque ¿verdad? La idea original de ella era pues, obviamente morir junto con sus hijos. ¿Verdad? Posteriormente, pero o sea, prácticamente le pega fuego a la casa a ella dentro de la casa con los niños. Ellos estaban en un cuarto, los tres. Y él no estaba en la casa, él se había ido de la casa luego de la pelea que habían tenido. Exacto, él se había ido. No recuerdo bien, pero me parece que realmente él iba, no sé si él que le iba para una actividad o iba para algún lugar, algo relacionado con eso posiblemente. Y entonces, pero esa situación, ¿verdad? Esa discusión y ese elemento que ocurrió en ese momento dado fue lo que aparentemente detona en ella pues esa psicosis breve que realmente en la que ella entra, donde entonces dentro de ese elemento pues entonces ella lleva a cabo esa acción. Pero en el proceso en que eso se da, aparentemente ella, ¿verdad? Despertó, salió, ¿verdad? Regresó a la realidad y ella se da cuenta, ¿verdad? Y entonces ella intenta salvarlo, ¿verdad? Y los logró sacar a ambos afuera del hogar. Ella se quemó los pies, ¿verdad? Ella también tuvo quemadura en sus pies. Y entonces, claro, unos familiares que estaban cerca, ¿verdad? Porque vivían bastante cerca, o que estaban cerca, pues fueron a los que ella, pues, ¿verdad? Le brindaron ayuda. Y ellos mismos fueron los que llamaron a la pareja de ella
para dejarle saber lo que había estado ocurriendo. Y ella llegó a gritar, ¿verdad? Cuando ella lo saca del hogar. Ella llegó a gritar y a reclamar que los trataran de salvar, ¿verdad? Que la ayudaran para salvarlo, para ayudarlo a ella. Así que... ¿Ella le hizo algún otro tipo de daño a los niños? ¿Le hizo algún daño adicional? ¿Solamente fue el tema de intentar de quemarlo? ¿No hubo elementos de que los niños los cortaran ni nada por el estilo? No. Entiendo que no. Yo creo que realmente fue eso. Obviamente ella estableció, ella pudo identificar en las conversaciones que puede tener en la clínica en qué momento yo perdí la noción de lo que estoy haciendo y me nublé por la ira o tuve este lapsus de perderme completamente. O sea, ella puede identificar el momento. ¿Eso es posible? No es tan posible realmente, ¿verdad? Porque a veces estos procesos se dan de que como puede ocurrir con una, ¿verdad? Con una cinta de video donde usted le da pausa y ese tiempo que se corra, pues no se tiene noción, ¿verdad? No se conoce y te puede ponerle pausa, adelantar un poco la cinta y volverle a darle play. Pero ese tiempo que estuvo, no, ¿verdad? Técnicamente como que no existe. Así que aparentemente durante ese tiempo de su psicosis, ella pues no recuerda, ¿verdad? Que pudo haber ocurrido, que pudo haber pasado, ¿verdad? En ese proceso. Es como que, ¿verdad? Como que ahora me doy cuenta. ¿Es normal eso? Sí, puede ocurrir. ¿Hay casos, aparte del de Coralis, que se han dado donde ocurre este tipo de trastorno y se están cometiendo un delito, se ha asesinado a alguien y esto ha pasado? Sí. Ha ocurrido en algunos casos dentro de la literatura. Se establece la posibilidad de que una psicosis breve se pueda obviamente dar. Recuerde que una psicosis breve es una alteración en realidad técnicamente los procesos de conciencia, ¿verdad? Que la persona esté consciente, que es ese proceso donde yo controlo y yo conozco y controlo ese proceso, no se da, ¿verdad? Cuando hay una alteración de conciencia, como realmente puede ser un estado de coma, como realmente puede ser una hipnosis, como realmente puede ser provocado por una sustancia donde realmente altera el proceso de conciencia. Eso obviamente pues, puede ocurrir, ¿verdad? Mayormente donde ahí el cerebro no está consciente de lo que está pasando y pueden ocurrir muchos procesos, muchos elementos en ese tiempo donde realmente la persona no puede dar. Que no justifica, ¿verdad? Realmente no es una justificación. Inclusive la psicosis breve en aspectos legales es difícil de poder probar. Por eso mismo, por el elemento de brevedad, ¿verdad? de lo que es breve. Y obviamente en este caso también pudo haber sido complicado debido a, ¿verdad? a los hechos completos, ¿verdad? Y sobre todo lo que implicó, ¿verdad? Obviamente todos esos procesos. Doctor, deme un perfil suyo. ¿Qué caso usted tiene que usted dice, wow, de verdad que esto no lo tengo en el radar, me impresiona esta persona cuando la estudio, cuando la analizo, de dónde viene, cuál es su pasado, hasta dónde llega? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese caso que usted dice, este es complicado por la formación o lo que fuese, por el pasado de esa persona, por la crianza? Pues bueno, dentro de mi experiencia, ¿verdad? He tenido varios casos, muchos casos, algunos realmente son, ¿verdad? Basados más o menos en lo que típicamente ocurre. Pero no puedo negar que han habido algunos casos de que realmente han sido muy interesantes desde la perspectiva psicológica, ¿verdad? De lo que pudo obviamente ocurrir. Recuerdo un caso de una joven donde realmente junto con su pareja en aquel momento dado, cometen un delito de asesinar a una persona de edad avanzada con el propósito de robarle, ¿verdad? Principalmente en esa área, y entonces llevan a cabo, ella y su pareja pues, entran al hogar y obviamente pues, con el propósito de meramente robarle, pero las cosas aparentemente se complicaron, hubo confrontación aparentemente del caballero, del señor a quien fueron a robarle y entonces pues se le llevan. Pero aquí lo interesante que no, ¿verdad? Lo del caso no necesariamente, ¿verdad? Los elementos del caso a lo mejor no son muy impactantes. Muy impactante, lo que sí porque es algo que pasa bastante. Son los historiales, es el historial, Ajá. ¿verdad? Una joven con un historial muy traumático,
de mucho trauma desde muy temprana niñez, ¿verdad? Con muchos factores adversos en su vida, donde realmente pues ella pues desde muy temprana edad pues estuvo ya, ¿verdad? Estuvo en la calle, llevando a cabo, ¿verdad? Una vida socialmente no aceptable, ¿verdad? En la calle, donde llegó posiblemente, ¿verdad? A prostituirse, viajó a Estados Unidos, allá también. Pues, ¿Desde qué edad? Aparentemente ella entró muy jovencita, ¿verdad? Ella, me parece que ella entró ella tenía como 20 o 21 años ya. Desde adolescencia, ella comenzaba, ¿verdad? Mayormente en esa área. No podemos perder perspectiva, ¿verdad? Lo que muchas veces se sabe, ¿verdad? Hay una serie de factores, de elementos que a nivel ¿verdad? De lo criminológico, pues son elementos negativos, ambientes, ¿verdad? Pobre apoyo, no necesariamente mucho apoyo familiar, ambientes violentos, exposición a personas, ¿verdad? Con conducta delictiva. Y todos esos elementos, todos esos factores que realmente se mencionan, ¿verdad? Que inciden o que pueden incidir en una conducta delictiva, ella los presentaba. ¿Verdad? Mayormente ella continuó entonces, aunque siguió, ¿verdad? Y tenía pareja, ella continuó en el mundo de la prostitución. Ella continuó, sí, ella obviamente estaba en ese proceso y realmente algo relacionado con eso es que el caso de ella, ¿verdad? Está implicado, ¿verdad? Okay. De alguna manera ese aspecto fue parte de los elementos que también incidieron a que cometiera obviamente el delito, ¿verdad? En ese aspecto. Y ella actualmente, ¿verdad? Está joven, pues se encuentra en el Centro Correccional de Mujeres, ¿verdad? Ya está sentenciada y está cumpliendo su sentencia, ¿verdad? Referente a estos aspectos. Y de igual manera ¿verdad? Tiene un historial que trauma que una vez entonces encarcelada, pues se explota todo eso y presentando unos cuadros de difícil manejo, de conducta de autodaño hacia ¿verdad? O sea, que ella se mutilaba. Ella misma entró en ese tipo de conducta. Ella lo hacía ya en la libre comunidad, ¿verdad? Lo hacía porque la conducta de daño autoinfligido, que es el cortarse o el coring en inglés, comienza en la adolescencia, ¿verdad? Y ella ya lo había presentado, pero realmente ella lo usaba como un modo de regulación de sus emociones, ¿verdad? ¿Has sentido algún momento cuando estás haciendo estas entrevistas tu vida en riesgo? ¿Has presenciado un incidente con uno de estos individuos cuando lo estás entrevistando que se hayan puesto violentos, que se hayan salido de control? ¿Has sentido eso alguna vez? No. Así enfrente mío no. Sí, como le dije, ¿verdad? He tenido obviamente la precaución y he tenido obviamente ¿verdad? La precaución de ver, de estar claro de con quién que yo tengo al frente, como es obviamente Ángel Colón Maldonado, ¿verdad? En muchas ocasiones sabía, ¿verdad? Quién yo tenía al frente, cuáles son los elementos con los que yo puedo trabajar con él, qué cosas no, ¿verdad? Pero así violentamente, pues no. Han habido muchos casos, por ejemplo, también atendí, ¿verdad? Tuve la oportunidad de atender el caso en Guaynabo, ¿verdad? De que metieron una familia peruana que vivían, el joven estaba él era sargento retirado, ¿verdad? Militar, en la American Military Academy, que casualmente la licenciada Parra era la fiscal. Exactamente. O sea, eso también, ¿verdad? Mayormente, varios, ¿verdad? El caso de unos familiares de estos dos jóvenes, que uno de ellos era familiar de la víctima, donde ellos decapitan al tío, y fue un caso, no recuerdo si fue, en qué pueblo fue, pero ellos decapitan al tío y lo pusieron encima de la mesa, ¿verdad? Cuando llega la policía. Ponen la cabeza encima de la mesa. Sí, eso fue un caso también muy notorio. Poner la cabeza, ¿verdad? Mayormente. ¿Y qué te dicen estos individuos para pensar que voy a poner la cabeza de mi tío encima de la mesa? Quiero que vean cuando lleguen que tenemos ahí un adorno nuevo. Ellos supuestamente era una manera, ¿verdad?, de ellos llevar a cabo un mensaje. Ellos querían dar obviamente un mensaje a unos familiares, porque ellos llevan a cabo, eso fue ¿verdad? Obviamente este era un sobrino, uno de los victimarios, ¿verdad? Era un sobrino de él.
mayormente junto con otros jóvenes. Estos jóvenes estaban en uso de sustancias, ¿verdad? Claramente la familia tenía conocimiento sobre eso, y ellos entran, ¿verdad? Mayormente de esa área. El tío era una persona, ¿verdad?, que tenía dinero, tenía un negocio, ¿verdad?, y tenía dinero, así que ellos entran en búsqueda de eso. Pero lo mismo, ¿verdad? Obviamente ocurre un enfrentamiento y pues obviamente dentro de ese proceso de la resistencia pues ocurre ese proceso, pero ellos aparentemente dentro del efecto de la sustancia en que estaban pues entran a unos procesos completamente... Sí, se transforman y pierden la noción de lo que es. Sí, y ellos destruyen parte de la casa, ¿verdad? Decapitan, ¿verdad?, lo ponen encima de la mesa, le llevan un mensaje, escriben un mensaje a unas personas, unos familiares específicos para ciertas personas, donde mayormente, ¿verdad? Pero de igual manera, ¿verdad?, pasa obviamente lo mismo. Otro caso, ¿verdad?, el monstruo de San Sebastián también. Eso fue uno de los primeros casos también que atendí, ¿verdad?, del joven, de este joven que mata a su familia también. A su familia, ajá. Que realmente mata a su mamá, su papá, su hermano. Y su abuelita también estaba también en ese proceso. La mató después. En la misma circunstancia, pero ella queda viva y obviamente ella es la que lo acusa. Ella es una confesión de que identifica a su nieto, mayormente en esa área también lo mismo, ¿verdad? Y él lleva a cabo, ¿verdad?, este evento, lo mismo, ¿verdad? Aparentemente hubo muchas teorías, ¿verdad?, mayormente en esa área, pero aparentemente la más relacionada era un problema familiar. De igual manera, donde realmente había hasta elementos de discriminación. Él se sentía discriminado, él era un joven deportista, ¿verdad? Su familia era muy conocida en el pueblo, porque ese abuelo, ¿verdad?, el abuelo de él había sido un directivo de un banco prominente en Puerto Rico, así que todo el mundo lo conocía, así que toda la familia lo conocía. Él junto con su mamá, su papá y su hermano vivía en un lugar y su abuela vivía al lado, ¿verdad? Así que ese señor era dueño de una serie de terrenos en esa área, y se alega, ¿verdad?, de que realmente hay un problema de discriminación. Había un problema de discriminación. Él llegó a decir un problema de discriminación, de que él se siente discriminado porque era un joven. Por parte de mamá, son personas blancas, rubias, ¿verdad?, con un perfil claramente, ¿verdad?, blanco, rubio, de ojos claros, pero por parte de su papá, pues obviamente era un perfil diferente. No de la raza negra, ¿verdad?, pero lo que aquí en Puerto Rico hablamos, ¿verdad?, de que realmente son trigueños, y él era así. O sea, es interesante pequeño, y entonces pues él se sentía de alguna manera, ¿verdad?, en ese aspecto. Hubo muchas especulaciones referente a él, y obviamente él tenía conocimiento, ¿verdad?, manejaba armas, él sabía porque le habían enseñado, así que, ¿verdad?, un elemento. Así que siempre se ha pensado y se pensó, ¿verdad?, que realmente había un aspecto de dinero en ese proceso donde él pues quería tener acceso. Doctor Luis Rodríguez, gracias por su tiempo y por estar aquí en Perfil Criminal. No todos los días uno tiene la oportunidad de hablar con la persona que entra en la mente del criminal, que busca las razones, justificaciones y las explicaciones de por qué hacen lo que hacen. Tiene un trabajo complicado, pero importante. Así que le agradecemos su tiempo aquí en Perfil Criminal y que aporte también a esta discusión tan importante para el país. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden. Gracias. Nosotros nos volvemos a ver. Sigan conectados a Perfil Criminal. Perfil Criminal TV.